Soy una mujer de 24 años del Reino Unido. A pesar de algunos encuentros espeluznantes que tuve cuando era niña, solo ha habido una vez en mi vida en la que realmente sintiera miedo. Vivo en un pueblo pequeño en Inglaterra. El pueblo tiene una población de aproximadamente 4.000 habitantes, pero se siente más como 1.000 debido a lo alejados que están sus habitantes unos de otros y de que está rodeado por todos sus lados por campos, granjas y bosques. Está en medio de la nada y debido a eso tiene unas conexiones telefónicas y de internet notoriamente malas. Habiendo vivido aquí toda mi vida, conozco el lugar como la palma de mi mano. Sé dónde están todos los senderos públicos que atraviesan los bosques y campos, dónde se conectan, cuáles son los mejores atajos, dónde cruzar arroyos profundos, etc. He realizado caminatas en este área durante toda mi infancia con mis padres y luego sola cuando era adulta. Nunca ha pasado nada malo y siempre me he sentido segura aquí. Esta historia tuvo lugar el verano pasado, en el mes de julio, después de regresar a casa de la universidad. Aún no había conseguido trabajo y fumaba bastante marihuana, un hábito que mis padres despreciaban y que yo intentaba ocultarles saliendo a dar paseos nocturnos. Llevaba varios cigarros preparados en el bolsillo de mi sudadera y fumaba tranquilamente mientras paseaba por el bosque. Como era normal, ese día ambos mis padres llegaron a casa sobre las 5 de la tarde, cenamos juntos y charlamos un rato. Ese día hablamos más de lo habitual, ya que mi madre había tenido un día bastante agitado y me estaba contando lo que había pasado. Debido a esto, terminé saliendo a caminar una hora más tarde de lo habitual, alrededor de las 7 de la tarde. Pero como era verano, el sol todavía no se había puesto, así que sinceramente no me di cuenta de que empezaría a oscurecer mientras todavía estaba fuera. El bosque más cercano a mi casa está a menos de 5 minutos y se entra por una puerta por el campo de un granjero. Puedes ver un área abierta hasta bastante lejos, hasta que el primer conjunto de pequeños bosques oscurece la vista. Ahí es hacia donde me dirigía, porque sabía que este sendero duraba menos de 2 horas y conducía de regreso al mismo camino en el que me encontraba ahora. Un tiempo más que suficiente para fumarme los 3 cigarrillos que llevaba en el bolsillo y que el olor abandonara la ropa. Toda esta zona es muy popular para los dueños de perros, por lo que no es raro ver a otras personas mientras caminas por allí. Y como esto es un pueblo, todo el mundo se saluda. Encendí mi primer cigarrillo y comencé a caminar. Estaba en mi propio mundo, pensando en mis cosas, hasta que estuve a menos de 30 metros antes de la entrada del bosque. Un señor mayor salía del bosque, tirándole una pelota a su perro, un border collie. Terminé mi cigarrillo y lo apagué. Cuando me acerqué, reconocí que era un vecino que vivía en la calle paralela a la nuestra y conocía muy bien a mi abuelo. Nos detuvimos y saludamos mientras acariciaba a su perro Max. Mientras hablaba con él, vi a otro hombre que salía del bosque. No tenía ningún perro y vestía una chaqueta verde fluorescente. Era muy alto y tenía por lo menos 10 años más que yo. El vecino y yo charlamos un minuto más y luego nos despedimos. Antes de continuar, él me advirtió que no me quedara allí demasiado tiempo, ya que pronto empezaría a oscurecer. Era cierto, no me había dado cuenta, pero el cielo estaba de color rosa y naranja y el sol comenzaba a ocultarse. Pensé que caminaría un poco más y luego volvería. Continué por el camino hacia el otro hombre, y cuando estábamos a punto de cruzarnos levanté la vista para mirarle y saludarle. Aquí todo el mundo se saluda, aunque no conozcas a la persona. Cuando mis ojos se encontraron con los suyos, él ya me estaba mirando. Sus ojos oscuros se fijaron en los míos y tenía una expresión muy seria en su cara. No lo conocía en absoluto, pero sabía que algo andaba mal. Lo veía en sus ojos. Me tragué mi cortesía y miré al suelo mientras nos pasábamos. Había vivido en otro estado mientras iba a la universidad los últimos 2 años, así que reconocía una alarma de peligro cuando la veía, y mis modales de campo se evaporaron. Aceleré un poco el paso, y antes de entrar al bosque miré disimuladamente hacia atrás. El hombre seguía caminando en la misma dirección, siguiendo a mi vecino.
Me sentí aliviada y me reí, maldiciendo a la marihuana por volverme paranoica mientras seguía caminando hacia el bosque. Se tarda unos 30 minutos en seguir el camino por el bosque hasta el final. La salida del camino se abría a otro campo que conducía a otro bosque. El cielo estaba ahora de color violeta, y la luz era más tenue porque era oscurecida por los árboles. Ya estaba fumando mi último cigarrillo, y estaba cerca de la entrada del segundo bosque cuando de repente lo sentí. Miedo. Un miedo paralizante y absoluto me inundó como un rayo. Nunca había sentido nada parecido antes ni después, pero sabía lo que era. Me di la vuelta y vi al hombre de pie a la salida del primer bosque. Todavía podía distinguir su chaqueta verde a la luz del atardecer. Se había dado la vuelta, y además tuvo que hacerlo enseguida. Había mirado hacia atrás varias veces mientras estaba en esos árboles, y él no estaba allí. Por un segundo me quedé helada, al igual que él, que sabía que lo había visto. Correr la distancia entre nosotros le llevaría a ese hombre por lo menos 5 minutos. Yo, obviamente, estaba en buena forma, así que tiré el cigarrillo y me lancé al bosque por el único camino por el que podía ir, sin mirar detrás de mí. Corrí durante un par de minutos antes de tomar un giro brusco a la izquierda fuera del camino hacia los árboles. Esperaba despistarlo un poco, pero no podía ver nada ya que estaba oscureciendo y con los árboles había aún más oscuridad, especialmente porque ahora estaba en medio de ellos. Las ramas de los árboles y los arbustos se enganchaban en mi ropa y en mis piernas desnudas hasta el punto de hacerme sangrar. Corrí y corrí, y mis pulmones protestaban de dolor, mientras mi corazón latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Me odiaba a mí misma por fumar tanto, pero agradecía estar en tan buena forma. En un momento dado, no pude más, y me tiré al suelo detrás de un tronco bastante grueso. Puse mi espalda contra él, las rodillas contra mi pecho y la mano sobre mi boca para sofocar mi respiración. Me paré a escuchar por primera vez. Pasaron unos segundos en silencio, y entonces lo escuché. Podía oír unas pisadas fuertes que rompían ramas detrás de mí, a unos 10 metros a mi izquierda. No me atreví a mirar por si me veía. Tenía mi teléfono, pero sabía que tenía pocas posibilidades de tener cobertura donde estaba. Y además sabía que me oiría hablar o vería la luz de la pantalla. No me avergüenza decir que en este momento empecé a llorar. Las lágrimas caían silenciosamente por mis mejillas mientras trataba de no hacer ruido. De repente, escuché la voz profunda del hombre decir en alto: ¿Qué demonios? ¿Dónde estás? Sé que estás aquí. Tuve que taparme la boca con ambas manos para evitar que se me escapara un grito. Podía oírle moverse. Entré en pánico y encontré el suficiente coraje para asomarme lentamente desde detrás del árbol. Estaba a unos 5 metros detrás de mí. Estaba hacia mi izquierda, dándome la espalda. Retrocedí y mis ojos buscaron el área a mi alrededor. Cogí una piedra grande y volví a mirar detrás de mí. Todavía estaba de espaldas buscando entre los árboles, encorvado hacia el suelo. Tomé una decisión rápida y tiré la piedra detrás de mí hacia la derecha. Rebotó entre las ramas de los árboles e hizo un gran ruido. Lo vi correr inmediatamente en esa dirección mientras se reía en alto. Me paré a escuchar sus pasos, que se hicieron cada vez más silenciosos. Cuando pensé que estaba lo suficientemente lejos, corrí intentando poner la mayor distancia posible entre nosotros, pero también era consciente de que cada vez me alejaba más de casa. Sabía que tenía que haber un arroyo en algún lugar cercano. Si encontraba el arroyo, podía seguirlo ya que bordeaba el terreno y discurría paralelo a algunos de los senderos. Corrí hasta que los árboles finalmente se aclararon y pude distinguir otro campo a través de ellos al otro lado. Di gracias a Dios y me esforcé un poco más hasta que salí de los árboles y de repente el suelo desapareció debajo de mis pies. Caí de cabeza por el terraplén del arroyo y choqué contra el agua. Mi boca estaba abierta y mis pulmones se llenaron de agua turbia. Mientras escupía el agua, me sentía simultáneamente aliviada de haber encontrado el arroyo
y aterrorizada de que me hubiera escuchado. Mi teléfono estaba ahora muerto después de haberse mojado. Lentamente, caminé río abajo lo más silenciosamente posible, escuchando atentamente cualquier ruido y mirando hacia arriba periódicamente por si acaso. Después de un tiempo, tal vez media hora, noté que los árboles comenzaron a aclararse y me di cuenta de que este era el borde del bosque por donde estaba la salida y donde comenzaba el camino conectado con el original. Si corría, podría llegar a casa en menos de 20 minutos. Tan silenciosamente como pude, subí arriba del terraplén, permaneciendo lo más baja posible. Miré por encima y pude distinguir la apertura del camino de salida del bosque a unos 15 metros de distancia. Me senté y escudriñé la línea del bosque durante un par de minutos. Mis ojos intentaron distinguir el movimiento, a pesar de que ahora estaba completamente negro. No podía ver ni escuchar nada. Me llené de valor, me levanté y corrí lo más rápido que pude a través del campo hacia el camino. Sabía que la puerta por la que había entrado estaba en el campo contiguo, así que aposté todo a mi velocidad. Pocos segundos más tarde, de repente escuché un grito. ¡Maldita puta! Era un grito del hombre desde el otro lado del campo. Juro que mis piernas casi cedieron en ese mismo momento. Me había estado esperando. Giré la cabeza y lo vi salir corriendo del bosque a toda velocidad. Grité y me esforcé todo lo que pude mientras mis lágrimas cubrían mi rostro. Todo lo que podía hacer es correr. Crucé hacia el campo principal y pude ver la luz de la luna reflejándose en la verja metálica. Después de eso, mi casa estaba a solo 5 minutos de distancia. Nunca me he centrado tanto en nada como en esa puerta. Él era más rápido que yo y se acercaba poco a poco corriendo. Mientras tanto me gritaba todo el tiempo que me iba a cortar la garganta. Corrí, salté por encima de la puerta y continué corriendo calle arriba. Me atreví a mirar mientras giraba hacia mi calle. Increíblemente, ese hombre aún me estaba siguiendo. Corrí por el camino de entrada de mi casa, abrí la puerta y me lancé dentro hacia la sala de estar, llorando y gritando histéricamente, señalando detrás de mí hacia la puerta. Mi padre salió corriendo, mientras mi madre me agarraba y yo colapsaba temblando. Resulta que mis padres ya habían llamado a la policía. Yo les había dicho que iba a salir durante aproximadamente 1 hora, a las 7 de la tarde, y ya eran más de las 12 de la noche, y no había respondido cuando llamaron a mi teléfono, lo cual era muy inusual en mí. Volvimos a llamar a la policía y vinieron a tomarme declaración. Tanto mis padres como la policía estaban horrorizados. Donde vivimos no pasan cosas así. No se ha denunciado ninguna violación ni asesinato en los últimos 100 años. Pero sabían, solo por verme, que estaba diciendo la verdad. Estaba cubierta de pies a cabeza en cortes y moratones, empapada y cubierto de barro y sangre. No entraré a contar en cómo me cambió esta experiencia, porque es bastante duro. Pero diré que lo que más me asusta es que nunca tuvieron ni siquiera un sospechoso. A pesar de que me siguió tan de cerca, ya se había ido cuando mi padre salió corriendo. Ese tipo todavía está ahí fuera y me horroriza pensar de lo que es realmente capaz.